Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi vida en casa. El vídeo comienza pues con el amanecer. Creo que ya se ha convertido en parte del sello del canal, empezar así, sin explicar. Simplemente compartiendo lo que yo veo, porque de alguna forma ese momento ya es nuestro tiempo compartido. Hoy no voy a poner ninguna rutina. Vamos a variar para que haya un poquito de variedad en el canal. Hoy voy a hacer alitas de pollo al horno y con una salsa búfalo o algo parecido. Tiene un punto picante para acompañar con una ensalada sencilla de tomate, aguacate, perejil y zumo de limón. La frescura de la ensalada con el toque picante del pollo queda ideal, os lo recomiendo. Os iré explicando poco a poco lo que voy haciendo. Esto es un recetón y fácil. Hoy uno de mis hijos tiene clases online y no va a comer con nosotros. Por eso a primera hora me vais a ver prepararle a él la comida y luego ya más tranquilamente prepararé el resto de lo que vamos a comer. Pero como solo es para él, pues estoy tranquila en la cocina y entonces puedo grabar. Os digo lo que lleva rápido. Lleva alitas de pollo, evidentemente, que las pasaré un poquito por harina. No le pongáis mucha harina, porque yo al principio le he puesto demasiada y mi marido que estaba ahí me dice, no, más ligerito, ya sabéis. Normalmente el que cocina es mi marido. Y entonces luego en una... ¿cómo se llama? En una bandeja, en una bandeja. Pondré un chorrito de aceite de girasol y lo pincelaré para que se quede bien extendido y así evitamos que se quede muy enganchada y aparte le da ese toque crujiente. Las meteremos en el horno 45 minutos por un lado y luego le volveremos a dar la vuelta otros 45 minutos. No tiene más lo que es la carne, súper fácil. Y se me olvidaba, la temperatura del horno precalentado a 200 grados y es así como lo tendremos cocinando todo lo que es el proceso. La receta no es mía, es de la revista El placer de cocinar y tiene el triple test, que lo han testado 3 chefs. Y todo lo que he hecho muchísimo de esta revista, está increíble y de verdad, pocas revistas podré decir yo algo así. Es de hace muchísimos años, no sé si la podréis encontrar. Eran 4 y eran para las 4 estaciones, verano, primavera, otoño y invierno. Y hay un montón de recetas, ya os digo, que he hecho lo que no está contado de esas revistas y a cuál mejor. Yo pues para mi hijo he puesto 16 alitas. Aquí ponen la revista que es por ración. Ya os digo, es de esas recetas, ¿sabes aquello que la vas comiendo y te quieres chupar los dedos de lo bueno que está la salsa? Y ahora que tengo aquí la revista, pues si oís ruido de hojas, se llama Alitas de pollo al estilo búfalo. No sé si lo podréis encontrar por internet, mejor explicado, pero bueno, que yo voy a hacer lo que pueda.
Os digo las medidas. Lleva media taza de salsa barbacoa. Yo he utilizado la casera que hacemos, pero a mí personalmente me gusta más la salsa barbacoa del Mercadona. Está buenísima y le da un cierto sabor más intenso. Lo que pasa que a mi hijo le gusta más esta, la casera, y por eso se la he puesto. Y luego lleva 2 cuartos de taza y media de tomate frito, una puntita de la cuchara, lo que es el bordecito de cayena molida, depende de lo picante que os guste. Si os gusta más picante, pues le ponéis un poquito más. Y luego lleva 4 cucharadas de vinagre. Esta comida también la solemos hacer pues cuando vienen amigos a casa y quieres hacer una comida informal. También os la recomiendo. Haces un pica pica, croquetas, tortilla de patatas, ya sabéis, jamoncito, bueno, lo bueno. Y una vez ya has puesto todos los ingredientes, removemos, mezclamos bien y lo llevaremos al fuego. Y no tiene que estar a un fuego flojito, simplemente queremos que se evapore el vinagre. Ya os digo, un fuego no muy fuerte y vamos moviendo a medida que se va calentando. Ahora veréis, no tiene que hacer chup chup ni nada, ni fuego fuerte, nada. En 2 o 3 minutos ya tienes la salsa. Y ahí está mi marido controlándome lo que ponía de picante. Lo tengo de inspector de cocina. Hoy quería hacer esta receta porque mientras la carne esté en el horno, que es lo que más va a tardar, lo que es la salsa, ya os digo, 3 minutos la tienes. Y lo que es la ensalada es un visto y no visto. Y así aprovechaba pues para ir al jardín. Mi marido está podando y entonces, como está con la tijera en la mano, pues quiero aprovechar y que haga una cosa que quiero probar. En el momento que ya notéis que ya no huele a vinagre, antes de que haga el chup chup, lo retiráis del fuego. Y ya está, la salsa no tiene más. Se sirve un poquito calentita, o sea que si la preparáis con antelación, pues le dais un calentón en el micro o en el fuego y luego ya veréis para qué es la salsa. Y lo que lleva la ensalada, os lo he dicho antes y lo estáis viendo. Tomate, limón, perejil y aguacate. Ya está, no lleva más. No le pongo ni sal ni aceite, solo el jugo del limón. No necesita más esta ensalada, es súper refrescante. Y como es un poquito picante la salsita, pues le queda ideal. Y ya dejando de lado la receta porque se va a ver lo que voy a hacer, no hace falta que lo explique. No necesitáis un mapa de instrucciones ni nada, se ve claramente.
Y bueno, cambiando de tema, vamos a lo importante, a lo que a mí me gusta. Estoy con los preparativos de Navidad, ¿vale? Y quiero preparar pues la mesa y quiero hacer una prueba. ¿Por qué una prueba? Pues porque tengo una colcha y diréis, ¿una colcha? ¿Y qué tendrá que ver una colcha en Navidad? Pues eso, que yo la quiero utilizar de mantel. La colcha me la compré cuando tenía 17 años y nunca la he utilizado. ¿Qué os diría? Las medidas de las camas pues han cambiado. Me parece que aquella era de 1,35 m, 1,40 m y la mía pues es mucho más grande. No me sirve, nunca la he utilizado. Entonces es una pena porque es preciosa. Os explico todo esto pues para poneros en contexto y a medida que vayan saliendo las imágenes pues sepáis la historia, el story time de la colcha. Y por si hay alguna que le extrañe que con 17 años me comprase una colcha, era cuando se estilaba aquello del ajuar. Mi madre es manchega, mis tías son manchegas y evidentemente pues todo lo que es artesanía, bordados, vainicas, ganchillo, bueno, todo ese mundo, bolillos, madre mía, los bolillos en la Mancha, pues es muy importante y pues supongo pues que lo ves de pequeña y para mí pues tenía mucha importancia y me gusta, la verdad. Todo lo que es artesanía me encanta. Y lo que suele pasar, pues antiguamente bueno, antiguamente no, mi época, si te hacías el ajuar, pues claro, los tiempos han cambiado, antes no cambiaban tan bruscamente y hubo muchas de las cosas que me compré pues que no las he podido utilizar. Algunas las guardo, otras pues las he regalado o las he donado para que alguien, pues oye, si las quería aprovechar, que las aprovechase. Pero lo que son cositas así que sí que me han servido, las tengo y las disfruto, porque yo tener guardado algo que no utilizo no me gusta. Y lo único que he mantenido sin utilizar es esa colcha. Ya os digo, tengo cosas maravillosas. Tengo sábanas que lo que es la puntilla está hecha de ganchillo y hecha por mi abuela. La tengo nueva. Y aparte, el algodón de las sábanas, madre mía, no tiene nada que ver con el algodón de ahora. Que mi abuela se la hizo a mi madre y mi madre no la utilizó y a cada una de sus hijas le dio una sábana. Tengo vainicas hechas por mi tía, por la hermana mayor de mi madre. Tengo trapos hechos de ella de ganchillo. Bueno, es que tengo cada cosa tan bonita y ya os digo que me encanta disfrutarlas. Y esta colcha me he querido hacer cortina. Bueno, es que he querido hacer con ella de todo y nunca he hecho nada. Y yo creo que ha llegado su momento, el momento pues ideal para ella. Tengo un trozo de tela que es como, bueno, se podría utilizar como colcha, es de cáñamo
tejida por la madre de mi padre. Ella falleció cuando mi padre pues era pequeño. O sea que es que creo que tiene ese trozo, pues a lo mejor tiene más de 100 años. O sea, una barbaridad. Y lo utilizo como alfombra en mi habitación. Si os fijáis a los pies de la cama, pues eso está tejido por mi abuela. Tiene en medio una tira de ganchillo tejida por mi tía, la hermana de mi madre, y luego está bordada a punto de cruz por mi madre. O sea, os podéis imaginar lo que esa pieza puede significar para mí. Está tejida de cáñamo y mi abuela era de Burgos y se ve que lo recogían pues de los bordes de los ríos y es preciosa y aparte tiene un tacto increíble el tejido. Yo no he visto un tejido como ese. Bueno, por si os habéis distraído con mi conversación, al pollo hay que echarle la salsa de barbacoa. Le vais echando a cucharadas y vais viendo pues la cantidad que queréis. A mí me gusta con mucho. Y esta, ya veis, está riquísima y es como si quedase como caramelizada y pica un poquito. Y con la ensalada, ya os digo, triunfáis seguro. Y bueno, pues ahora vamos al jardín. A ver, pensar, porque antes he dicho, pero a ver, esta mujer no ha dicho que mientras el pollo estaba en el horno iba a ir al jardín. Sí, y así ha sido. Lo que pasa que lo he puesto seguido, lo he cortado de ahí porque no acabé el vídeo en un día. Vais a ver que son 2 días. Y entonces, para separar un poco la receta de lo que viene después, pues lo he hecho así. Mira, me ha dado ese punto. Y nada, pues a mi marido le estoy diciendo que me corte ramas y él que me quiere cortar los chupones, lo que es lo que sale por arriba, que queda feo. Quería aprovechar y claro, eran troncos muy grandes y yo diciéndole que no, que quería de pequeños. Y él dice, pero si del chupón tú luego cortas los trozos que tú quieras. Y la verdad es que tenía razón. Que luego cuando me he puesto a montar la mesa, pues menos mal que lo ha hecho así, no me ha hecho caso y lo ha hecho como él quería, porque me ha ido genial. Pues ya teniendo las ramas de olivo, que las tengo ahí en un rinconcito, despejar la mesa y ahora vais a ver lo que era la colcha, que la voy a utilizar como mantel. A mí me ha encantado, ya os digo de entrada.
Creo que esta estética le aporta calidez y tiene ese encanto de estilo rústico. No sabría cómo decirlo, es como si trajeras un poco del campo adentro de casa. Y ahora aquí me veis que estoy como cortando las ramitas y es cuando me doy cuenta de que no pueden ser ramitas pequeñas. Tiene que haber una grande, que es la que soporte el peso, y luego pues ir añadiendo y rellenando pues el resto. Y he hecho el espacio justo pues para los platos, que luego iré rectificando porque me he dado cuenta, digo, madre mía, cuando estén comiendo, las ramas de olivo las tienen ahí en el plato. Lo que tendré que hacer a la colcha es darle apresto, ¿vale? Para que no se vean las arrugas ni nada, o sea, la tengo que pulir, pero como dato curioso y lo que más me gustó es, si os fijáis, la colcha es blanca, pero el bordado está en tonos verdes y son idénticos a los tonos de la rama de olivo y queda súper bonito. Creo que grabé alguna imagen donde se aprecia bien el dibujo y la verdad es que me quedó precioso. Y los candelabros grandes que he puesto, que son de hierro forjado, me han ido genial porque así es como si quedase, recogiese lo que son las ramas. Y entonces ha sujetado y he podido hacer que fuera un poquito más largo en los extremos lo que es el adorno de los olivos. O sea que ha quedado chulísimo. Y los otros candelabros, que ya me visteis pintarlos en un vídeo, que los tengo encima de la chimenea, pues he aprovechado y los he puesto. Y pondré velas blancas. Quería verde, pero no he encontrado. El verde que yo quería no lo he encontrado. Y entonces he optado por poner las blancas para seguir la línea de colores. La mesa ya veréis que solo pondré pues lo que estáis viendo, no voy a poner más. Me voy a esperar al día siguiente porque quiero ver cómo se ven las ramas de olivo al día siguiente, porque mi idea es prepararlo con antelación. Y como me han sobrado ramas, pues voy a cambiar las ramas de olivos que tenía en la dama Juana y en las tinajas. Y entonces pues se vería todo como más fresco y más bonito. Y no, no voy a poner esa rama así de grande dentro de la tinaja. Estoy buscando las tijeras. Por si alguna dice, madre mía, ¿va a meter eso ahí? No, no lo voy a hacer porque se volcaría.
Y lo que sí que haré cuando desmonte la mesa, no voy a tirar todas esas ramas, qué pena. Y entonces tengo jarrones de cristal en casa y los voy a aprovechar, esas ramas las trocearé y haré jarrones que repartiré por la casa. A ver si encuentro margaritas, porque una de vosotras me comentó que ella hacía jarrones con ramas de olivo y margaritas y la idea me gustó. Tenía pensado hacerlo esta primavera, pero aprovechando que he hecho jarrones, pues quiero comprar margaritas para hacerlo, porque creo que es encantador. Y esto ya es el día siguiente. Estaba nublado el otro día, pero es que este día empezó a llover horrible y estuvimos con un banco de niebla que no veía más de 3 metros, se veía todo blanco. Pero bueno, que yo aproveché, no íbamos a salir y digo, pues voy a seguir con mi mesa. Y por cierto, me corté el pelo, no sé si os habréis dado cuenta. Me he dejado un poquito de flequillo, me lo corto yo. Por si alguna no lo sabía, estudié peluquería y ejercí un poquito tiempo. No era lo mío, no era mi vocación, vamos, no se me daba muy bien. Y hoy pues haré la prueba de lo que es la vajilla. Voy a probar a ver qué tal, cómo se ve, no sé. Yo siempre suelo poner o tuya o ciprés o ramas de abeto, ¿vale? Y no suelo poner tanto, pongo menos. Ya sé que menos es más, pero este año yo quiero que sea más. Y ya os digo que hay años pues que me da por una cosa y otros por otra. Me acuerdo de un año que me dio por los centros de flores, tipo jarrón, y me acuerdo que era en el comedor de arriba y tengo la mesa redonda y pusimos otra, ¿vale? De acople. Hicimos como diría, como si fuera, bueno, ocupaba prácticamente todo el comedor, éramos muchísimos y me dio por poner, ya os digo, jarrones, que llené tanto que no veías al que tenías enfrente. O sea, para verlo tenías que levantar la cabeza, pero no os creéis que un poquito, sino bastante. Que bueno, pues a veces me pasan esas cosas. ¿Qué le voy a hacer? Y quería hacer esta prueba pues antes de lavar lo que es la vajilla y la cubertería, porque a ver, poner las copas pues lo coges de lo que es el tallo, ¿no?
pero cuando sirves los platos o los cubiertos, sobre todo los cubiertos, con las manos se queda, se queda la huella dactilar. Y entonces cuando pongo la mesa lo suelo poner pues, con un trapo, ¿sabes? Con cuidado, pues para no manchar. Y entonces estas pruebas las quería hacer antes de limpiarlo. Ya sé que voy un poco justa de tiempo, es un poco tarde, pero bueno, que yo lo he hecho así este año y es lo que hay. Y la disposición de los cubiertos y todo lo he buscado en internet porque no me acuerdo de un año para otro. Y como yo confundo la derecha con la izquierda, pues os podéis imaginar. Aquí se ve muy mono, pero me las he visto y deseado haciéndolo. La verdad es que me ha gustado mucho cómo ha quedado. No es la única prueba que voy a hacer, no de este estilo de mesa. La otra será mucho más sencilla, más informal, porque si solo vamos a ser nosotros, pues no hace falta que ponga tanto. No sé cómo decirlos, que sea como más en casa, si somos nosotros solos, ¿no? Pero que se vea bonita, eso sí. Pero que sea un rollito pues como más informal, más cercano, no sé, más familiar. Y pues me ha pasado lo del otro vídeo, que me he dejado envolver por el tiempo y cuando me he dado cuenta pues estaba bastante frío el té. Pero aún así me he cogido y me he dado un parón porque ya estaba como un poquito saturada, porque vosotras vais a ver unos minutos, pero para mí han sido horas. ¿Merece la pena todo este trabajo? Pues sí, sí, porque así veo cómo va a quedar y cuando llegue el momento pues no me voy a estresar. Sé cómo tengo lo que me cabe, qué disposición, las copas, pues todo. He visto cómo queda y así pues no me llevo ningún susto, ni nervios, ni nada, porque ya he probado cómo es. Y seamos sinceras, preparar tu casa o la estancia o la mesa, lo que sea, cuidar todos esos detalles, ver cómo te queda, pues para recibir pues a tus seres queridos, a tus amigos, no sé, a mí pues me gusta, ¿qué os voy a decir?
me tiraría pues horas, días, o sea, a mí esto es que todas estas cosas así que crean hogar, que como se dice aquí en Cataluña, caliu, pues me encanta. No sé, creo que es reconfortante y, y no sé, que creo que hay que valorar estas cosas. La sencillez, porque tampoco ha sido tanto, si han sido 4 ramas de un olivo, pero bueno, mimar todos esos detalles para crear esa sensación de recogimiento y que la gente que venga a casa se sienta cómodo, como vosotras. Pues si lo estáis viendo, pues que recibáis pues eso, lo que quiero transmitir. Y para las que habéis llegado al final del vídeo, pues cuando estaba montando el vídeo grabé un montón del amanecer porque era impresionante. Y me ha dado mucha pena tener que recortar imágenes porque había grabado como 4 o 5 minutos. No os voy a poner los 4 o 5 minutos, tranquilas. Os pongo unos minutitos. Pero quería que lo apreciarais porque creo que es increíble. Y empezar el día con estas cosas, como que ves el día diferente. Y ahora ya sí, el vídeo está llegando a su fin. Y como siempre, gracias por acompañarme un día más. Espero que este ratito en mi casa os haya transmitido calma y ganas de disfrutar también de lo sencillo. Nos vemos en el próximo vídeo.